Bueno, la introducción al capítulo quinto es fundamentalmente una introducción desde el punto de vista de la religión y la política. No teología política, porque yo soy teología política, cada vez me parece más que protestante. O sea que no es un concepto neutral, sino que es un concepto que tiene su carga. Que no es un concepto neutral. No, porque me parece que es protestante. Ya. La teología católica sería probablemente jurídica. Como en la Edad Media, la prueba es que en la Edad Media, ya lo hemos visto alguna vez, en la Edad Media casi no hay pensamiento político. Hay que sacarlo del pensamiento jurídico. Por ejemplo, Santo Tomás no hay teología política, habría una teología jurídica, probablemente. Si usted los puede conocer bien, yo creo que más bien sería teología jurídica, ¿no? Es la idea de la omnipotencia iuris, de la omnipotencia del mundo, el orden del mundo, la omnipotencia de Dios, la omnipotencia del derecho, que regula el orden del mundo. Entonces la teología política propiamente dicha, yo creo que sería más bien la teología que nace con Lutero al tenor de la discusión entre los dos reinos, la discusión entre el derecho natural profano y el derecho natural divino, y que es bastante oscura a veces. Dicen, hay un artículo por ahí que yo creo que lo aclara bastante bien, de González Montes, que es la obispo de Almería ahora. De Málaga. De Asturias. No, de Málaga. De Almería, González. Me parece que lo aclara bastante bien, pero bueno, el caso es que yo creo que viene de ahí, pero es la relación, sin entrar en eso, relación entre lo que pasa es que aquí nacería la teología política. El Estado estaría ligado al nacionalismo. Bueno, el punto 2, ya quedamos ahí el otro día, empezó a configurarse realmente en el otoño de la Edad Media, que es cuando ya después del hundimiento del imperio a causa de la lucha de las investiduras, aparece el conciliarismo, surge también la Iglesia como poder político, por lo menos el papado, pero la Iglesia también sufre, y sobre todo aparecen las monarquías nacionales. Las monarquías nacionales lo que hacen, según de acuerdo con esa fórmula, res imperatur, el reino su, porque el emperador podía legislar en el imperio, como para defensa contra el anticristo, nadie podía legislar más que él, y en ese sentido únicamente, o la Iglesia, y ahí aparece el derecho canónico, por ejemplo, el Papa, como vicario Cristo, podía legislar, pero en ese sentido, es decir, las leyes de Dios son inmutables, no se pueden modificar, sea lo que sea, no se puede modificar. La ley natural, como dice Brague, es ley divina también. Lo que pasa es que así como la ley divina es la ley de Dios revelada, la distinción tomista, por ejemplo, la revelada, está muy claro en Santo Tomás, la revelada, en cambio la ley natural es no revelada, sino que hay que buscarla a través de las costumbres, antecedentes, tradiciones, usos, etcétera, etcétera. Pero entonces los monarcas le preguntan que han ayudado al Papa, le preguntan si ellos pueden, que estaban aliados con el papado, le preguntan al Papa si ellos pueden aplicar también la fórmula res imperatur in regno suo. Y él les dice que sí, eran aliados suyos contra el imperio. Entonces, con esa fórmula empiezan a intervenir, pues incluso la Iglesia, sobre todo Felipe Augusto de Francia, empieza a intervenir la Iglesia, quiere las riquezas de la Iglesia para ampliar su poder, etcétera, etcétera. Hay conflictos ahí que van a acabar incluso con la autoridad de Miñón, etcétera. Y luego viene el conciliarismo y demás. Pero entonces aparecen las naciones y aparece el Estado, que es esa organización copiada de la polis, no de la polis griega todavía, la polis griega es más tarde, copiada de la Iglesia, que había llegado a ser el papado, creo que ya lo hemos visto varias veces, que ya ha llegado a tener los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, el poder acuñaba moneda, recaudaba impuestos, etcétera, etcétera. Era un Estado prácticamente, y es a lo que se opone, como también hemos visto, Guillermo de Oca. A este Estado, que no sabe que es el Estado, pero que de hecho funciona como un Estado y que le parece que eso rompe la tradición medieval. Ockham era un conservador.
en este sentido, porque la tradición medieval es el imperio y la iglesia como las dos luminarias del universo, según la frase de Dante que está también en esta línea. La luna sería el imperio y el qué. Eres un provocador. ¿Por qué? Porque Eso lo dice Dante, no lo digo yo. Oscar es un conservador, toma. Es conservador en este sentido, que es conservador el orden medieval. Claro, es clarísimo. No es otra cosa es que luego su teología, su nominalismo, etcétera, discurra por otras vías, suponiendo que ese nominalismo no sea tan disparatado como se dice, y cuando por lo menos en el mundo político. Por ejemplo, Juvenel dice que la política tiene que ser nominalista. Si no, Eso yo Mira lo particular. Si no, se pierde todo. Sí, pero dice nominalista. Lea la palabra nominalista y Juvenel sabe lo que dice. O sea que no quiere ser nominalista porque son los individuos, los particulares, sino en el orden político es un total revolú. No hay que distinguir. Ya, O sea, pero si me. Son 10 minutos de. Sí, porque luego cortamos ya la maquinita. No interrumpir. bueno, Así acabamos. Que acaba su exposición, así cortamos ya bueno, la no, maquinita. bueno, pues eso es lo sustancial de todo ello y lo único que hay, que lo que va a parecer el Estado, pero ya en el Renacimiento, es la polis como ejemplo también del Estado, para que se constituya ya el Estado, la polis que era una comunidad. Y lo que se pretende es que el Estado sea una comunidad. El Estado lleva en sí mismo la idea de ser una comunidad, que se organice la vida colectiva en torno a la comunidad, en contraposición a la comunidad que es la Iglesia, al comunio que es la Iglesia. Se disputan el dominio de la Iglesia y el Estado, empieza a disputarse el dominio de lo público, político, que anteriormente dependía de la Iglesia, pero hay un matiz, y es que el Estado no alcanza su plenitud hasta la Revolución Francesa, porque las monarquías estatales son nacionales, nacen con las naciones, que es la forma política de Europa, se van amoldando a la nación, ellas van haciendo también las naciones, van fomentando las clases medias, que es la médula de la nación, sin clases medias no hay nación, y eso durante toda la época moderna, hasta que llega un momento con la Revolución Francesa que ya aparece la nación Estado, la nación en lugar de la monarquía. Pero hay otro punto que yo creo que es importante señalar, y que es que esta nueva visión del poder, que la descubre Maquiavelo, se va a contagiar el Estado, esa visión del poder que descubre Maquiavelo, que es un poder que descansa en sí mismo, su justificación y legitimidad descansa en sí mismo. El poder justifica al poder, es lo que se dice muchas veces de Maquiavelo, que dice que la moral es la moral del éxito. Bueno, es dudoso que Maquiavelo pretenda eso, lo dice refiriéndose a lo que pasa en Italia, pero es dudoso porque si lo contrastamos con las décadas de Tito Livio, parece que no va por ahí, sino que el príncipe está diciendo lo que hay, eso es todo. Pero ese poder nace de la inmanencia, es un poder inmanente. Todo el pensamiento moderno, la filosofía moderna, es inmanentista, que parte de que con la razón se puede explicar todo. De ahí que se quiere explicar la existencia de Dios, que es la clave de la filosofía moderna. Explicar, no, demostrar, que es distinto, que es mucho más importante demostrar, aparte de la filosofía, es decir, desde un punto de vista naturalista, pero se quiere, luego, hasta que con Kanya, etcétera, todo eso se hunde y aparece el nihilismo, que de momento se cubre con los valores, pero que desemboca en el nihilismo, como dijo Nietzsche. Bueno, pues eso, el inmanentismo lo descubrió Maquiavelo. Lo descubrió Maquiavelo. El Estado es la primera forma de inmanentismo, la primera forma de racionalismo. Maquiavelo está nada más apuntado, quien lo hace es Hobbes. Hobbes es más importante, de cierta manera, que Descartes.
por lo menos en este dentro de política. Porque Descartes sí hay estas cosas, pero quiere demostrar también el criterio, en fin, pero es algo distinto. Eso yo creo que es lo sustancial de este tema.